La diplomacia es una de las artes más antiguas del mundo. Existen pruebas de que en la antigua India, China y Egipto se practicaban rudimentariamente y que tales actividades diplomáticas fueron refinadas e institucionalizadas en las antiguas Grecia y Roma, donde los enviados se convirtieron en negociadores dejando de ser simples mensajeros. Durante siglos, las relaciones diplomáticas se fueron configurando como unidades políticas autónomas, existiendo siempre la necesidad de relacionarse y comunicarse con otras por igual. Actualmente, la práctica de las relaciones diplomáticas dentro de la guerra, el comercio y la comunicación son esenciales dentro de una sociedad internacional, donde las relaciones y actores experimentan una constante y creciente complejidad a lo largo de la historia. Desde la época que se aborde, hay una función de la diplomacia que es esencialmente la misma: el envío de un emisario representante de una parte a otra para lograr un objetivo, por eso es instrumental. Philippe Cailler define al derecho diplomático como un conjunto de normas jurídicas destinadas a regular las relaciones que se crean entre los diferentes órganos de los sujetos de derecho internacional encargados de manera permanente o temporal de las relaciones exteriores de tales sujetos. La igualdad jurídica, la paz, la seguridad internacional y las relaciones amistosas son principios y objetivos definidos entre los estados. El derecho consular es un conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones consulares. Su función es proteger en el estado receptor los intereses del estado que envía y de sus nacionales, fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el estado que envía y el estado receptor, comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor. Un buen diplomático tiene en sus manos la responsabilidad de defender con inteligencia sus intereses permanentes, que apoyen lealmente a su gobierno y ejecuten con habilidad su política exterior. Su conocimiento es fundamental en áreas bien determinadas como las relaciones internacionales, el derecho internacional, el derecho diplomático, la geopolítica, la economía, tanto en sus dimensiones nacional como internacional, los conocimientos diplomáticos especializados como la historia diplomática, la práctica diplomática, la política exterior del país, la diplomacia en sus dimensiones multilateral, bilateral y la teoría y su práctica consular, el conocimiento del propio país a través de su historia, su geografía, su idioma, su cultura, entre otros. Un diplomático no puede improvisarse. La diplomacia depende del ejercicio del agente diplomático, es decir, la diplomacia se ve influida por aspectos subjetivos como las cualidades y características profesionales y personales del agente diplomático. Por esto, la diplomacia se considera un arte. Finalmente, la misión diplomática y sus miembros tienen ciertos deberes fundamentales que cumplir con respecto al estado receptor: respetar las leyes y reglamentos, no intervenir en sus asuntos internos, así como abstenerse de desempeñar actividades profesionales y comerciales. En consecuencia, si un agente diplomático no cumple con tal obligación, no puede ser procesado en el estado receptor, pero su falta será analizada por éste y en su propio estado. A través de la diplomacia se toman decisiones de la política exterior por medios pacíficos, mediante la negociación. La política exterior es la acción, es el medio, mientras que la diplomacia no es más que una forma, es el instrumento para ejecutar esa política. Y es así como la política exterior, mediante acuerdos, logra alcanzar sus objetivos. En su calidad de miembro de la sociedad internacional, México es sujeto del derecho diplomático y en tal virtud participa de los mecanismos de operación de éste a través de su legislación e instrumentos administrativos. De esta forma,
dimensiona la ubicación del Estado mexicano a la luz de la evolución y desarrollo de esta disciplina, así como de la incorporación interna de la misma. El estatuto diplomático tiene la ventaja de constituir un régimen autosuficiente, derivado de la figura de la inmunidad soberana y de los principios de la igualdad jurídica e independencia de los estados. Las embajadas y sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, operan en el marco de 3 distintos ordenamientos jurídicos: el derecho diplomático, el del Estado acreditante y el del Estado receptor. Conforme a Derecho Internacional de Derechos Humanos, en el capítulo 3 de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, capítulo 34, se menciona: los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros objetivos básicos del desarrollo integral. Entre Estados, es deber fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y promover además las relaciones amistosas entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, es decir, mantener un ambiente de cordialidad e intercambio con la finalidad de mantener relaciones productivas en diferentes ámbitos y que de forma bilateral existan acuerdos de mutuo respeto. Una negociación multilateral se da a través de entrevistas entre miembros de distinto nivel de las respectivas misiones. Se intercambian ideas respecto en materias muy diversificadas. Los resultados de estas negociaciones se van concretando en papeles de trabajo. Los proyectos de resolución son objeto de un análisis con miras a alcanzar resoluciones que cuenten con el voto favorable de todas las partes. Las diferentes delegaciones consultan el contenido de tales proyectos con sus gobiernos, los negocian entre sí y luego efectúan un último análisis en conjunto para determinar si es posible alcanzar un acuerdo que sea aceptable para todos. Paradiplomacia y diplomacia pública. Cabe señalar que al menos 2 tipos de diplomacia que son compatibles con el análisis constructivista, a decir, la paradiplomacia y la diplomacia pública. El constructivismo social tiene bastantes herramientas conceptuales para darle sentido a la paradiplomacia a través de la identidad, la empatía, la alteridad armoniosa y la interacción intersubjetiva que se desarrolla entre comunidades. Los intereses de los agentes subestatales ya no se buscan a través de los conductos formales del Estado, sino mediante canales que corren paralelos a los de la diplomacia tradicional. La diplomacia pública depende significativamente del discurso y de las acciones comunicativas para transmitir una narrativa y una imagen global o regional positiva del Estado, representado para alcanzar sus metas diplomáticas. Los medios de comunicación, entonces, deben de contribuir en mejorar la imagen del Estado en aquellos países estratégicamente seleccionados. En la era de la comunicación y de avances tecnológicos, los estados tienen otro instrumento diplomático. Como podemos ver, el constructivismo es una aproximación útil al estudio de la diplomacia en sus distintas manifestaciones. La diplomacia en las relaciones internacionales nos da una dimensión teórica triple, de cooperación liberal, de poder realista y de interacción cultural constructivista. Protección diplomática. En el derecho internacional público se consagra el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, directa o indirectamente, sin importar el motivo. Garfe, 1982. Esto implica que no solo se trata de la intervención armada, sino cualquier tipo de intervención, y este principio fue considerado en la resolución 2625 emitida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1970, por lo que un Estado no puede intervenir en sus propios asuntos internos,
pero este principio no interfiere en la protección que un Estado puede otorgarle a un nacional del mismo que se encuentre en otro Estado en donde hayan violado sus derechos. La diplomacia coercitiva. Este tipo de diplomacia es reconocida como una alternativa pacífica en donde los conflictos internacionales actuales, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional operan por medio de las grandes potencias mundiales. Los países que utilizan la diplomacia coercitiva son aquellos que cuentan con un poder político, económico y militar regional e internacional, que se adjudican la tarea o la obligación de mantener el orden internacional. Podemos afirmar que la diplomacia coercitiva es un método utilizado por un país para poder obligar a otro a participar o no en un curso de acción en particular, de acuerdo con los intereses de tal país, utilizando instrumentos diplomáticos como son las amenazas a la aplicación de sanciones económicas o comerciales, ya sea embargos o bloqueos, así como amenazar con utilizar la fuerza armada si es necesario, justificadas en la permanencia de la paz y la seguridad internacional. En términos generales, podemos mencionar que la diplomacia coercitiva trata de una amenaza de un Estado-nación hacia su oponente, que de acuerdo con él se encuentra perturbando la paz y poniendo en peligro la seguridad internacional. Es una estrategia que exige el empleo de instrumentos económicos como amenazas a una sanción económica, un préstamo, etc. O bien, aquellas amenazas militares como un esfuerzo para convencer a su oponente que cambie su forma de comportarse frente a la adversidad del panorama internacional. La preocupación de la humanidad ha sido siempre el mantenimiento del orden y de la paz, desde la antigüedad, cuando surgen los clanes y más adelante las naciones. La tarea principal ha sido la conservación del orden, disminuir o eliminar los conflictos internacionales con el único fin de mantener la seguridad internacional.